Hola a todos, feliz lunes. Hoy volvemos con una nueva temática por el Matinal Mi Trading, porque hemos tocado muchísimos temas de tipo más emotivo psicológico. Habrá mucho más que podemos tocar, pero de mientras quiero hablar un poco de una temática, en mi opinión, muy interesante. Empezamos al menos a profundizarla un poco, que es prácticamente conectada con la cuestión de la influencia que tienen los social media en el mercado financiero, pero también tenemos que entender un poco la manipulación mediática que hay siempre atrás, de algunos títulos y de algunos, digamos, de algunos, digamos, informes que se lee, por ejemplo, en un diario o un telediario, noticias, etcétera. Una temática muy grande, obviamente no voy a intentar tocarla un poco en general. Para empezar, luego buscaremos algunos puntos que podemos profundizar. A lo mejor ponemos algún artículo en el Periscopio referido a esa temática, ma non la quiero tratar ovviamente da un punto de vista tecnico, però me interesa mucho compartir con vosotros algunas impresiones que yo he podido sacar esa semana. Ha sido una de las semanas más complicadas del año. No se veía movimiento de este tamaño, creo que desde el COVID, a nivel propio técnico. Entonces, la cosa interesante es hablar un poco de la temática, ¿no? Cómo se crea una manipulación de tipo psicológico y cómo los social media están cambiando, obviamente, la percepción del mercado financiero. Salimos siempre del presupuesto que una de las temáticas que se conoce, pero se habla relativamente bien, es la manipulación de los medios de comunicación que hace la mano fuerte, ¿no? Los grandes actores del mercado. Es una cosa que nosotros hemos visto siempre, pero no le hemos dedicado nunca mucho tiempo, ¿no? En general no se habla mucho de esa temática. Se conoce, pero no se dicen las cosas a lo mejor con algunos detalles para poder dar una indicación en términos propio de cómo actúa, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que Richard Wyckoff, cuando empezó su actividad de trading, se puso famoso porque él estudiaba las manipulaciones del mercado, pero también de allí sacaba consideraciones de cómo los grandes actores manipulaban no solo el precio de las acciones, sino la percepción que se tenía de este precio, ¿no? Por parte de los operadores pequeños, ¿no? De la masa. Interesante porque se ven muchísimas cosas que nos pueden ayudar un poco a distanciarnos, ¿no? De algunas cosas que pasan. Primero, me gustaría empezar con uno de los títulos que se han visto prácticamente en toda la portada. Bolsa, se queman billones de euros. Esta es la primera manipulación mediática perfecta. Es una de las frases que se utilizan más cuando hay una, una caída tan potente, ¿no? En realidad no se ha quemado ningún dinero, porque esto, por ejemplo, es una información errónea que se tira allí dentro como si el dinero habría desaparecido. En realidad no es así, porque estamos en un contexto de demanda y oferta y el dinero no desaparece. Pero la percepción que se da a quien lee un título así es que ese dinero se ha perdido, ha desaparecido. En realidad no es así, porque me retomo la frase de Gordon Gekko nella pellicola, la original, la Wall Street de 1967, decía que el dinero pasa de una intuición a otra. Aquí el dinero no ha desaparecido, se ha movido a personas que han sabido, o entidades que han sabido disfrutar de esta caída. Entonces, quien no ha vendido o quien ha comprado o que estaba comprado ha perdido dinero, pero el dinero no ha desaparecido. Esto, por ejemplo, es una de las más antiguas manipulaciones que podemos ver, ¿no? Te dicen que el dinero ha desaparecido y en realidad no ha desaparecido, ¿no? Luego te dicen, hay un montón de deuda, pero luego esa deuda disminuye. ¿Dónde está esta deuda? La deuda no desaparece, la deuda se devuelve y se acera la deuda, se pone a cero. Hay muchas cosas que vienen desafortunadamente de una
incorrecta comunicación, pero también de una incorrecta preparación por parte de la masa de los operadores. Y el uso de palabra clave, el uso de personaje importante en el mundo de la financia que vienen utilizando, ¿no? A lo mejor aparecen en grandes televisiones y te dicen que el mercado caerá, todo se destrozará y a lo mejor te ponen allí, este es un experto porque 20 años de trading, bla, 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 y tú estás diciendo, esta es una eminencia, entonces el tío es bueno, ma no necesariamente ese tío que es bueno, seguramente está diciendo algo verdadero. Es decir, la grande comunicación tiende a hacer una distorsión total de lo que es la percepción real de las cosas. Es decir, la bolsa esta semana ha visto muchas pérdidas, mucha gente ha perdido dinero, ma en realidad el problema es cómo se comunica, porque eh, hay una cioè il problema è l'abbondanza de comunicaciones que se crean, pero en primer lugar los medios tradicionales, cuando hay ese tipo de situaciones, se utilizan mucho para crear una mayor presión en quien detiene acciones o activos que están en una presión contraria a lo que tú estás. No es un caso, por ejemplo, que muchas veces estas cosas se hacen para crear caída de precio para luego comprar a precios mejores, ¿no? Pueden pasar meses o un año o dos a veces y luego esto está preparado para crear ese tipo de movimiento. También no es solo una manipulación técnica que nosotros podemos ver por su gran mayoría, es proprio una manipulación de cómo mentalmente te vengo a presionar para que tú luego cuando operas o compra tiene una presión, una influencia notable para que puede pillar también mala equivocación. El análisis del sentiment de mercado es una de las cosas que más se utiliza y muchas veces, por ejemplo, si vais en cualquier página de un broker o análisis generales, notáis que yo, por ejemplo, vemos el euro dólar que se cae y tú ves que el sentimiento ve un 90% alcista y el euro dólar cae. Es decir, el contrario, ¿no? Es una de las... Hay, por ejemplo, técnica o algoritmos que se utilizan propio para ir a estudiar ese sentimiento y luego ir a contra de ese sentimiento, y la mayoría de las veces funciona, ¿no? Por ejemplo, tenemos el petróleo bajista, la mayoría es comprador, pero el petróleo sigue cayendo. Tenemos una marea de ese tipo de cosas. Que el problema de fondo es propio la tipología de manipulación mental y emotiva que se crea, que ovviamente junto a un bombardeo de informaciones brutal, deja a las personas totalmente perdidas, ¿no? Obviamente no hay una solución única a un problema de este tipo, es una cosa que pide por parte de las personas análisis muy profundizada, ¿no? Por ejemplo, la temática que yo he visto esta semana, porque este fin de he tenido algunos encuentros con, em, me han invitado a algunos encuentros online con inversores profesionales, inversores retail, em, he hecho esta reuniones, digamos, con personas en varias partes del mundo. Ha sido muy interesante porque luego, sobre todo en la parte de la digamos, de la pregunta, había personas que decían, ma yo he vuelto, he ido de vacaciones 10 días y me he encontrado todo este desastre. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora compramos, ¿qué hacemos? ¿Podemos comprar? Yo he perdido un montón de dinero, ¿cómo voy a ajustar la cartera? No, justamente yo allí empezaba a pensar, ¿no? Esas son actitudes que siempre, siempre existen, siempre han existido y como tal ha sido una situación difícil de explicar porque luego claramente cada persona tiene una cartera, depende de qué tú tienes dentro, cómo se ha invertido, las cantidades de dinero que has puesto, si tiene liquidez, si no tiene liquidez, si está hiperexpuesto en un activo. Hay una marea de variables, ¿no? Por eso existen los profesionales que analizan ese tipo de situaciones, figuras oficiales que sirven propio para crear una cartera según una medida de riesgo personal, ¿no? Pero el problema de fondo es, ¿cómo es posible que en el 2024 yo me encuentro personas que van de vacaciones y ni miran la cartera? O personas que lo primero que piensan cuando cae el mercado sin saber
las motivaciones ni nada se puede comprar. Es decir, siempre la pregunta que alguien te tiene que decir lo que tiene que hacer. O alguien te tiene que arreglar el desastre que has hecho, ¿no? Volvemos siempre al mismo punto, ¿no? La broma es siempre la misma. Nadie se pone realmente a estudiar. Volvemos siempre al mismo punto. Hacemos inversiones sin saber qué estamos comprando. Hacemos inversiones sin saber realmente el riesgo que estamos pillando, porque no tenemos ni idea de lo que es un riesgo, ¿no? Y entonces yo veo siempre la misma situación. Dinero que se ha quemado, simplemente porque esto, ya sabéis, en el podcast del martes estamos desde junio avisando y nadie lo ha hecho. Prácticamente la mayoría no lo ha hecho porque yo me he encontrado también este fin de semana para evitar más presiones de mensaje, email de compañía. Prácticamente no he visto nada porque ya sabía lo que me iba a encontrar. No voy a contestar a nada, que sinceramente no es una cuestión de ser mala persona, pero el problema es que estas cosas había que reservarla antes, ¿no? Antes tenemos la codicia porque tú crees que esto no bajará nunca. Luego viene el pánico y luego viene la idea de cómo arreglarlo, pero no sabes cómo, porque ha pedido mucho dinero. Entonces, la rueda es siempre la misma, ¿no? Como tal, la mano fuerte en ese contexto con la manipulación de los medios ayuda mucho a crear ese tipo de situaciones. Situaciones que sin duda son siempre difíciles de gestionar porque aunque tú estás acostumbrado, yo he visto muchas y lo que estamos asistiendo ahora no es prácticamente nada respecto a lo que hemos visto en situaciones antes del COVID, sobre todo, mucho más complicadas y con correcciones mucho más grandes. Pero es mucho más fácil decir que si el mercado en 2 días te pierde un 2%, es más fácil decir que el mercado está invirtiendo y que te está llegando una hostia, perdonadme la expresión, nunca vista, cuando en realidad el mercado está solamente haciendo una corrección. Pues claro que en una semana, dos, veremos, porque ya hemos explicado cómo funciona en el podcast del martes. Obviamente haremos un análisis profundizado de la estacionalidad, pero me tenéis que entender que el mercado tenía unos excesos. Pero bueno, dejamos el problema técnico, pero es más fácil decir que el mercado se está desplomando, creándote pánico, obligándote a vender, en vez de decir, en realidad, esta es una corrección por ahora. Y claro, la medida había que pillarla antes, o que si no la ha pillado tiene que limitar las pérdidas, pero no puede estar allí esperando que la acción vuelva arriba sin hacer nada. Allí está el problema, que la influencia de los medios pesa mucho. Pero claro, el problema también que yo he notado que la mayoría de los inversores son hijos de la pandemia y no tienen ni idea de lo que es un real mercado bajista. Han visto solamente esos 15 días de caída del COVID, recuperado rápidamente, por tantas motivaciones que no es el lugar. Pero nadie ha visto, por ejemplo, caída como en el 2015, 2008 y otra temporada donde los movimientos eran más del 20%, 30%. Aquí estamos hablando de que el mercado puede corregir un 10-15% en un contexto de medio a largo plazo, no es absolutamente nada, pero es más fácil comunicar esto como algo terrible. Pues imagináis cuando el mercado bajará un 60-70%. ¿Qué va a pasar? Nos disparamos todo un golpe a la cabeza y volvemos siempre al mismo punto. El mercado no es solamente largo, es también corto y se pueden ganar mucho dinero también. Por eso es difícil entender estas cosas porque hay problemas de total ignorancia del funcionamiento del mercado, hay problemas de estudio de estas situaciones, la hipercomunicación, la abundancia de noticias y aquí encajamos la influencia de los social media. En ese aspecto yo sigo estudiando, lo hemos explicado ya de un punto de vista técnico, ¿no? En el podcast del martes, pero es interesante ver que se están haciendo estudios de tipo académico y he encontrado alguno muy interesante que me estaba leyendo propio esta mañana y me ha venido la idea de hablar un poco, ¿no? ¿Cuál es en todo ese contexto ya complicado, cómo va a encajar la adopción masiva de las redes sociales, ¿no? El famoso meme stock, le hemos hablado, los títulos que se convierten populares porque hay algún influencer muy fuerte que va en Reddit, en Twitter, y empieza a escribir, Twitter X ahora se llama, obviamente, y empieza a decir que ese título lo debemos dejar mover, ¿no?
por ejemplo, los short squeeze de GameStop en el 2021, lo hemos visto con AMD la semana pasada. Hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Y obviamente la cosa interesante es entender que no necesariamente es todo negativo, vuelvo a decir, pero esta situación crea problema enorme porque tomar acciones basadas en una narrativa que viene de las medias sociales es muy peligroso porque si yo me baso exclusivamente, ¿no? Porque tú ya sabes, te dan la idea obviamente que hay esta grande actores que manipulan el mercado, ¿no? Pero claro, luego voy a pasar a las redes sociales y tomar decisiones porque un tío sale en Instagram o donde sea, te dice compra ese título, es un poco difícil. Pues claro, sí, habrá seguramente casos específicos de personas que son muy expertos, no se discute, yo conozco mucho, que hacen análisis muy buenas, tienen sus redes sociales y te proponen también acciones que se puede ganar mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, eso lo vi con un amigo mío que propuso Exxon y en ese título ha hecho una performance extraordinaria. Pero también son personas que vienen de una cierta fuerza. Luego, sin duda, repito, no es todo malo, no me malinterpretáis, pero es importante también analizar cómo funciona este fenómeno, porque si yo me presento en un foro, como lo de Reddit, y empiezo a comprar una acción porque me lo dice tío o 2000 personas lo hacen, pero no estoy entendiendo es qué estoy comprando, ¿no? Sinceramente hablando, es como si yo te diga, tú no te preocupes, ponte al balcón a la tercera planta de tu edificio, tírate porque no te hace nada, ¿no? Tú justamente no te tiras porque dices, tío, es que si yo me tiro del balcón, me puedo morir. Obviamente, pero tú allí estás haciendo exactamente el contrario de esto, no usa la racionalidad. Te tira del balcón porque no me hago nada, ¿no? Eh, Sinceramente hablando, aquí nadie quiere criticar que el mundo va cambiando y hay que adaptarse por ciertas cosas, pero algunas cosas no cambian nunca, porque si no, no se explican todos esos desastres que han pasado esos días, amplificado. No solo ha perdido la mano fuerte, cuidado porque la mano fuerte ha perdido, pero también la mano débil. Si yo, por ejemplo, te digo, voy a comprar un título como AMD, ¿ok? El título AMD, tuve una manipolación enorme porque cuando salió la trimestral, tuvimos una reacción también con la Fed muy importante porque ese título a nivel fundamental está desastrado, porque ha perdido más del 60% con el gaming, la factura del gaming, factura del data center, una mal, pero es suficiente ha sido que ha ganado un poco de dinero con la inteligencia artificial, el título se ha disparado. Pero luego el día siguiente ha habido lo que habéis visto. Entonces, esto, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta, lo tenemos proprio de hace 4 días. Me interesa porque racionalmente hablando, queremos hacer una especulación, por supuesto. Pero aquí también estamos hablando de lo hecho que se va a influenciar una narrativa basada en una idea que luego nosotros compramos porque en la oportunidad bien, pero si luego el título te hace más 20 y menos 20, ¿tú qué haces allí? Entonces también la conciencia del tipo de actividad que está haciendo es importante, mas las personas no la tienen. Y es importante que uno haga una analítica. Si yo te digo compra MD, y si Giancarlo yo lo respeto, un analista bueno, lo compra. No es suficiente, tú tienes que decir, a Giancarlo me ha dicho esto, otro me ha dicho esto. Voy a analizar a ver si efectivamente MD es una inversión interesante, ¿no? Esta nueva dimensión del mercado financiero que crea interés en un título, en varios sectores, è interesante porque es un fenómeno que no acabará. Yo lo pongo porque es una cosa que seguirá, no va a acabar aquí, ¿no? Y nosotros hemos visto cuánto, por ejemplo, AMD, GameStop, hemos visto la importancia y la grande potencia que tiene ese tipo de influencia a través de las redes sociales. Ya hemos tocado un punto de vista técnico en el podcast del martes, aquí simplemente me gustaría dar algunas indicaciones de cómo identificar esas actividades y claramente luego cada uno haga lo que quiera. Pero teniendo en cuenta que antes habíamos grandes instituciones de inversores profesionales, la democratización, ¿no? También del análisis del mercado financiero
obviamente permite a todo de compartir idea y estrategia. Yo lo veo una grande cosa, pero teniendo en cuenta obviamente que este tipo de influencia se puede direccionar a cierto tipo de instrumento, porque también esos estudios han demostrado claramente que títulos como Microsoft es imposible que puedan tener una influencia también en instrumentos como La Plata, donde se ha intentado. También tenemos que entender que el problema no es directamente en las grandes acciones, pero todo ya hemos explicado el problema de la influencia en el ETF en uno de los podcasts de hace 3 4 semanas y luego ha pasado, que luego cuando se mueve el dinero en cierta dirección y los ETF tienen una cascada, una cesta, perdóname, de instrumentos, cuando alguno de esos instrumentos luego empieza a perder, el valor del ETF puede arrastrarse pesantemente y deja perder también a un inversor tradicional. Esto lo encontráis y si lo queréis escuchar porque es muy interesante. Pero es importante tener en cuenta que las decisiones de inversión actualmente tienen una grande influencia de la dinámica de interacciones sociales, ¿no? GameStop es un caso escuela del 2021 y obviamente esto lleva a preocupaciones porque, como hemos dicho, tenemos un problema de estabilidad de mercado. Y claramente las manipulaciones que pueden llegar no solamente de influencia, sino también de la mano fuerte que puede utilizar esos instrumentos también para crear desvío y actividad, digamos, manipulatoria muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, repito, el problema de fondo es que l'utilizzo di una rete social conlleva un comportamiento masivo. También recordamos que actualmente el 30% de la bolsa americana es compuesta de operadores minoristas. Esto obviamente, como dije ya a su tiempo, lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero está claro que por cuanto esto tiene fuerza y puede crear movimiento en determinado momento, la mano fuerte no es tonta. Y ya, por ejemplo, en algunas situaciones ha aprendido bien y ha tomado medidas. Muchas veces se aprovechan también de las situaciones para crear su propia manipulación. ¿Ok? Como tal, es importante siempre cuando vamos en los social media tener una identificación al menos de esa actividad para ver luego cada uno decide cómo quiere actuar, que no hay ni bien ni mal en esa cosa. Por supuesto, pero es importante interactuar de una forma inteligente, en mi opinión, ¿no? Por ejemplo, cuando veis que se habla de un título de una forma enorme, ¿ok? Muchos usuarios van interactuando con un montón de posts, comentarios. eh, Existen algoritmos, por ejemplo, que ya han inventado que van a analizar los picos de actividad anómala en las interacciones sociales hacia un título específico, ¿no? Por ejemplo, si veis todo el mundo en 2 3 días, una semana empieza a hablar siempre la misma cosa, ojo, porque allí significa que puede empezar algo. O, por ejemplo, el segundo punto que también se está utilizando mucho es, o que han hecho ese estudio también, es ver la, cómo monitorear, por ejemplo, los tentativos de coordinación entre todos los usuarios, ¿no? Esto puede indicar un movimiento que puede crear influencia en los mercados, como pasó con GameStop. Como tal, esto significa tener una identificación de la actividad sospecha. Esto es interesante porque tenemos la posibilidad también de ver, tener en consideración momentos donde el mercado luego puede tener movimiento, ¿ok? Como tal, como he dicho, grandes títulos es difícil de moverlo porque la masa, el control es significativamente más alto, pero, por ejemplo, títulos como Apple y Microsoft no tienen esa grande cambio rispetto alla attività della social media, cosa che passa con un titolo come AMC, AMD, etcétera. Como tal, la natura de lo que del instrumento que se discute es muy importante, ¿ok? Por ejemplo, los títulos, los grandes empresas con fundamento sólido y una diversificación enorme de los inversores tiende a tener menos influencia. Pero repito, cuando veis ese tipo de cosas, interesante seguirla porque luego puede pasar algo en el mercado. Eso, por ejemplo, es lo que estoy haciendo yo también para identificar alguno de este tipo de influencia, ¿no? Como tal, ¿cuál es el desafío? Y concluimos, luego tendremos tiempo para volver sobre este tema. ¿Cuál es el desafío para concluir de ese tipo de situación? Es muy sencillo. Primariamente tenemos que conocer bien esta dinámica de interacciones sociales. Dos, veremos qué tipo de títulos se van hablando, ¿no? Y ver un poco ese sistema de alerta donde pira la atención en lo que pasa después.
También es importante, como hemos dicho al principio, recordar que la manipulación que es creada por las redes, no solo por las redes sociales, sino por las redes normales, es algo que hay que tener en cuenta porque este es uno de los primeros pasos que lleva a una actitud completamente contradictoria y que no son saludables por nuestra cartera. En fin, como siempre, la emotividad y y la búsqueda de ayuda de algo que nosotros hemos creado es una de las cosas que hay que eliminar inmediatamente. Uno de los problemas que tenéis que todo el mundo aprender es que hay pérdidas y son pérdidas que todos tenemos. La única cosa que hay que aprender a hacer es controlar y gestionar con digamos, con un riesgo bien controlado y con una diversificación bien hecho. Por esto existe siempre experto y sobre todo, aunque somos expertos, tenemos que estudiar. Siempre, si yo no sé qué estoy comprando, no lo compro. Es una de las primeras cosas que tiene que entrar en la cabeza. Entender exactamente por qué estoy comprando un instrumento, cuál es el análisis que hay atrás y por qué toman esta decisión. Si te lo ha dicho Joselito o el cuñado, no creo que está haciendo un buen trabajo. Como también, si te lo digo yo, tampoco es correcto, porque por cuanto yo tengo 15 años de experiencia, no significa que yo soy perfecto. Y tampoco funciona así, porque la idea es siempre tener un espíritu crítico. Es decir, ¿por qué voy a comprar esto? He estudiado varios operadores, he estudiado el análisis de estas personas, he leído informes. Entonces, sí, al menos allí tú llegarás diciendo, estudiando, he hecho todos mis deberes, vamos a ver qué pasa. Entonces, allí tú puedes ver tu propia decisión. Y una decisión responsable significa invertir y operar bien. Espero que esta pequeña reflexiones sean útil y repito, el mundo de la inversión es muy variado y complicado, pero como veis todo encaja perfectamente y estudiando bien y un poco a la vez se podrán hacer muy buenas operaciones. Dicho esto, muchas gracias a todos, que tengan una buena semana de trading. Quien está de vacaciones, feliz vacaciones, nos vemos pronto. Hasta luego.